Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le plantearemos tres temas. El primero tiene que ver con la modernización del sistema de distribución de electricidad en nuestro país y también qué vamos a hacer para que nos falte energía porque estamos por consumir todo lo que nos corresponde en las principales represas que tenemos binacionalmente con Argentina y con Brasil. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo va a organizarse la ANDE? ¿Qué tiene previsto? ¿Qué vamos a necesitar? De todo eso hablaremos con el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE, quien ya está con nosotros, así como un gentleman bien puntual, ya está con nosotros sentados acá. El segundo bloque vamos a hablar con el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, acerca de este nuevo masivo aplazo de gente que concursa para ser docente en el país. ¿Qué nos está pasando? Ese es el nivel que tenemos, 4 de 10. 4 de 10 fueron los que salvaron, el resto aplazados. ¿Cómo vamos a presentarnos al mundo para que vengan a invertir si no tenemos mano de obra calificada por la pésima educación que tenemos en Paraguay? De eso hablaremos con el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez. Y continuando con el tema, vamos a hablar con el ingeniero Enrique Duarte, presidente de la UIP, acerca de cuánto le cuesta al Paraguay la burocracia para que los inversionistas puedan invertir y tener retorno de sus inversiones en Paraguay. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que seamos definitivamente un país donde la gente pueda venir a invertir y rápidamente obtener ganancias para que todos, finalmente, esto vaya en beneficio de todo el país y la población? Estos son los temas que les proponemos y antes de iniciar el debate les invito a compartir un rico café Lavazza, que es un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundible y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el expreso italiano por excelencia. Pausa y ya estamos con el ingeniero Félix Sosa. Increíbles ofertas por el aniversario en Bristol. Más una cuota de regalo en tu próxima compra. Televisor Win 43 pulgadas en cuotas de 129.000. Televisor Win 32 pulgadas en cuotas de 79.000. Xiaomi Redmi Note Pro en cuotas de 169.000. Somier convencional Paraná en cuotas de 79.000. Además participás de una Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Vení, comprá ya mismo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Qué tal, ingeniero Félix Sosa? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy buenas noches, Carlos, a todos los televidentes. Un placer estar nuevamente en tu programa. Y también para nosotros es un placer que usted esté. Mire, le convocamos esta vez para saber la energía paraguaya que es generada por Yacyretá, Itaipú, Corpus, Acaraj. En el 2029 al 2032 ya vamos a consumir completamente, según las previsiones de crecimiento que vamos teniendo. ¿Qué va a pasar entonces? Porque este gobierno presenta al país como un país con energía limpia, un país con un bono demográfico que lastimosamente estamos echando a perder, ¿verdad? Pero todavía hay un rezago de que podemos aprovechar. Pero si no tenemos la energía suficiente, si no mejoramos la calidad de la educación, pero en lo que a usted concierne, ¿qué es lo que se tiene de aquí para dentro de 10 años para nuevas gentes de generación, nuevas fuentes de generación de energía, de tal manera que podamos ser efectivamente blanco de inversiones por la energía limpia que podemos generar? Bueno, de hecho, Carlos, no podemos hablar
el desarrollo de un país sin energía, Sí, totalmente. definitivamente, ¿verdad? Y Paraguay se posiciona a nivel global por su fuente de generación limpia, renovable y por sobre todas las cosas firme. Porque existen países que llegan también al 100% de fuente de generación limpia y renovable, pero no firme, con generación intermitente, como la solar, eólica, necesita de una complementariedad, Exactamente, ¿verdad? sí. Entonces, Paraguay dispone todavía la energía generada en las binacionales. Tenemos una potencia total instalada de 8.760 megavatios y la demanda máxima llegó en marzo de este año a 5.200. Es decir, tenemos todavía, si vamos a llevar en cuenta la potencia nominal instalada en generación, estamos todavía entre 45 y 48% de disponibilidad. Lógicamente, eso depende de otros factores como la situación hidrológica, es decir, existen otros factores que puedan disminuir, pero todavía tenemos, digamos, excedente como para seguir esperando inversionistas. Y también tenemos que recordar que actualmente tenemos una demanda de 700 megavatios para la actividad de criptominería, ¿no es cierto?, de moneda virtual, y este fin de año estaríamos llegando ¿Qué quiere decir a de 1.000. manera virtual? Moneda virtual. Moneda virtual, sí. Sí, así es. Son El Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin, ¿verdad? sí. Entonces, pero vamos a llegar con 1.000 megavatios de demanda para fin de año, pero esos contratos terminan al 31 de diciembre del año 2027. Es decir, la demanda de Paraguay va a volver a reducir, digamos, en 1.000 megavatios aproximadamente. ¿Por qué? Porque ya no se va a renovar, no se Así renuevan los mismo es. contratos. Así mismo Ya está es. tomada la decisión. Ya está tomada la decisión. En realidad firmamos los contratos solamente hasta esa fecha. Ahora existe un decreto del Poder Ejecutivo donde limita el tiempo de utilización de la energía para esta actividad. Porque no es una actividad que de Se va, es repente... decir, para que se Sí, entienda bien, sí. ingeniero, desde el 2027 se deja de lado la criptominería en Paraguay. Así mismo es. Definitivamente. Definitivamente. Si es que va a continuar, tiene que continuar con otro esquema, por ejemplo, generando energía ellos mismos. Es decir, ya va a haber otras condiciones. Entonces, eso es algo Sí, porque demasiado muy poco, importante. Porque muy poco consume mucho. Así mismo es. Entonces, en realidad lo que el Paraguay busca que la utilización de la energía eléctrica genere mano de obra intensiva, ¿verdad? Bueno, Entonces, ya está, entonces, criptominería a partir del 2027 desaparece de Paraguay. en las condiciones actuales. En las condiciones actuales. Así mismo, de repente... Si ellos mismos tienen su fuente de energía es otra cosa. Así, otra cosa. Ellos pueden generar y utilizar para seguir minerando la criptominería. Pero la ANDE ya no le va a dar electricidad. Puede dar en horario de valle. Es decir, en un momento dado donde no se utiliza la energía eléctrica, porque tenemos que recordar que en el verano la demanda aumenta en promedio en un 40%. O sea que en esta época estamos aproximadamente en 3.200 megavatios. La gente se aguanta sin aire. Es que no se necesita, sí, ¿verdad? no se necesita Y mucho. también de madrugada. Es decir, va a haber horario donde la ANDE le va a poder seguir suministrando justamente en horario donde no se utiliza o en época principalmente de frío. En esta época, por ejemplo, prácticamente, reitero, la demanda de energía eléctrica se reduce en un 40% aproximadamente, ¿verdad? ¿Y por qué digo? Ellos pueden generar, porque justamente en este paquete de proyectos de leyes que el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional, uno de ellos es justamente la modificación de la Ley 6977 de generación de energía renovable. En esa ley, en ese proyecto de modificación de ley, está contemplado de que ello puede generar para su propia utilización. Ajá. Así mismo es. Bueno, eso es así. Entonces Eso es recuperaríamos 1.000 megawatts, me dice. A 1.000 megavatios de demanda se reduciría al 31 de diciembre del año 2027. Por otro lado, lógicamente, la ANDE tiene el plan maestro de generación con un horizonte de 20 años, ¿verdad? Es decir, hasta el año 2043. Ya tenemos proyectado y de acuerdo a la proyección de demanda estaríamos ya en una demanda
de energía eléctrica de 11.000 megavatios. Actualmente tenemos 8.760 y llegaríamos a 11.000. Lógicamente eso se tiene que ir actualizando porque va a depender mucho de qué nivel de aumento de consumo se va registrando anualmente y eso se va a ir, digamos, actualizando, pero de acuerdo a las proyecciones, considerando, digamos, potenciales demandas, como por ejemplo hidrógeno verde, movilidad eléctrica, entonces nosotros llevamos en cuenta esas que nosotros le llamamos potenciales demandas, consideramos eso, también la posibilidad que se instalen, digamos, grandes instalaciones que utilicen energía eléctrica en Paraguay, todo eso se lleva en cuenta y estaríamos llegando a 11.000 megavatios de demanda. ¿Y qué pasó con la venta de energía a Brasil? Bueno, realmente continúa. Pero ya hay alguna venta concretada. No se concretó. De hecho, se terminó el proceso, digamos, de esa venta. Tenemos digamos, 7, 8 empresas se presentaron y una empresa es que ofertó a $21 el megavatio hora de energía. Entonces, en este momento eso se está analizando a nivel, digamos, del equipo económico, considerando de que en realidad no era la tarifa que nosotros esperábamos un poquito más, pero de todas maneras se está evaluando en este momento. Porque no es conveniente, así como están con las tarifas que quieren, no es conveniente. Para mi gusto sí es conveniente. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se va a hacer y también se va a crear el camino, digamos, como para poder pensar en un intercambio energético de mayor demanda o de mayor potencia. Es decir, es muy importante crear, digamos, los procedimientos institucionales del lado de Brasil y del lado de Paraguay. Para ese efecto realmente pero se está analizando. Pero siempre que convenga al país, ¿verdad? Definitivamente, pero eso va a abrir las puertas, porque al final empezamos con 100, al tener un mercado libre de Brasil que es 20 veces más que el mercado paraguayo en cuanto a la energía eléctrica se refiere, entonces va a crear condiciones también generar energía eléctrica en Paraguay con fines de exportación. Es decir, tiene que existir ese procedimiento, se tiene que abrir ese camino, se tiene que crear el puente que necesitamos para poder empezar a vender masivamente la energía eléctrica de lo que tenemos actualmente, lo que no estamos utilizando, si es que conviene. Y por poco tiempo va a ser, porque no creo que sea por mucho tiempo tampoco, ¿verdad? Así mismo es, así mismo es. En realidad, en la propuesta nuestra era de 1 a 6 años, pero lógicamente estamos viendo la posibilidad de que se pueda concretar con un mínimo tiempo, justamente para poder crear esas condiciones adecuadas, principalmente en el proceso de la reglamentación. ¿Y cómo está el tema del precio de nuestra energía en Yacyretá e Itaipú? ¿Ya hay acuerdo o en los dos seguimos teniendo precios diferenciados? En realidad, Yacyretá no tiene una tarifa definida. ¿No tiene? No tiene una tarifa definida, considerando que la nota ¿Itaipú? Reversal del 92 no fue Todavía aprobado. No, Eso fue rechazado en Paraguay, se rechazó. Y el acuerdo Cartes-Macri se aprobó en el Congreso paraguayo, pero no en Argentina. Entonces no existe una tarifa. Se llegó a un acuerdo recientemente de que ambas márgenes paguen $28 el megavatio hora, lo de Yacyretá, y eso se está haciendo. Nosotros ya comenzamos a pagar $28 el megavatio hora a Yacyretá. Y por otro lado, Itaipú realmente es una central hidroeléctrica ejemplo en todos los aspectos, considerando que la deuda ya está totalmente amortizada para la construcción de la central hidroeléctrica Itaipú. Está bien definido, tiene una tarifa definida hasta el año 2026, es decir, que en este momento se está analizando ya esa revisión en el anexo C y para poder definir cuál va a ser la tarifa a partir del año 2027. Pero hasta el año 2026 se tiene definida la tarifa en Itaipú. Ahora, y dígame, ¿Brasil y Argentina tocan sus precios de acuerdo a los momentos cuando les conviene, ¿verdad? Cuando ellos tienen que usar, se baja, y cuando ellos tienen que ceder, entonces aumentan? ¿Hacen eso normalmente? No, para el cliente final. Sí. No, para el cliente final las reglas son muy claras. Ya se transfiere el 100% del costo de generación al cliente. Es decir, existen en Brasil, por ejemplo, existen las banderas Pero cuando tarifarias. nos tienen que pagar a nosotros, ¿cómo hacen?
No, es otra cosa. Cuando nos pagan nosotros, o sea que, es decir, nosotros tenemos una tarifa definida binacionalmente, o sea que depende de los dos. O sea que siempre se llega a una negociación, Carlos. O sea que en ningún momento ellos definen una tarifa y nosotros otra tarifa. Hablando de la tarifa de las binacionales, Exacto. ¿verdad? Siempre se llega a un acuerdo y siempre es una negociación entre ambos países, ¿verdad? Ajá. Sí, No así. hay problema en ese sentido, pero ¿y No hay cuánto de problema. atraso tiene Argentina? ¿Cuánto de atraso tiene para el pago? En realidad casi están al día en este momento, de acuerdo a la última conversación que yo tuve con el director de Yacyretá. Ellos están pagando ahora, de hecho llegamos a un acuerdo, se recuerdan de que al final, en un momento dado, el propio presidente de la República ya ha tomado la decisión que a través de la ANDE se pueda retirar el 100% de lo que corresponde a Paraguay y otras acciones adicionales y bueno, por suerte se llegó a un acuerdo y hoy en día se está trabajando bastante bien también Ahora, en ese ingeniero, aspecto. ¿qué impide la integración energética? ¿Qué es lo que impide la integración energética Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, por ejemplo? ¿Qué impide? Realmente algo muy importante lo que estaba mencionando Carlos, porque en realidad para la seguridad energética de los países de la región es muy importante que haya una buena integración energética entre los países, ¿verdad? Físicamente tenemos bastante interconexiones, principalmente nosotros a través de Itaipú, a través de Claro. Yacyretá, y lo que falta es de repente considerar algunos criterios de comercialización de energía eléctrica. Y en ese aspecto aprovecho la oportunidad para mencionar que el día 17, en fecha 17 y 18 de septiembre, se va a realizar la tercera jornada de integración energética regional en Paraguay, que está organizando la CIER, que es la Comisión de Integración Energética Regional, que también estoy como vicepresidente en esa organización con sede en Uruguay. Y vamos a tratar justamente para ir avanzando cómo podemos ayudar a los efectos de crear las condiciones adecuadas para que haya una integración energética, porque para mí es el futuro para poder, digamos, asegurar la energía eléctrica en los países de la región y nos complementamos. Exacto. Porque, Ahora, ¿y qué hace falta? ¿Un ente regulador? lo que... ¿Europa cómo hace? ¿Europa cómo hace? Europa tiene un sistema bastante integrado y ya están totalmente los procedimientos Claro. bien definidos, ¿verdad? Y los procedimientos unificados lo que falta, ¿verdad? Ajá. Y para eso se necesita ese ente regulador que unifique todo. No hay necesidad. Siempre son acuerdos bilaterales los que existen actualmente, ¿no es cierto? Entonces no hay necesidad de que sea, digamos, unificado las regulaciones, pero se tiene que considerar la particularidad de cada país, ¿verdad? Entonces una coordinación lo Por que hace ejemplo, falta. en materia eléctrica, Sí, ¿qué, por ejemplo, se tiene en cuenta en cada país? Y bueno, y cada país tiene un modelo diferente, porque en Brasil, por ejemplo, existe el mercado regulado y el mercado libre. Están varios actores. El mercado es mucho más grande. En Paraguay es diferente. El Uruguay es diferente. Pero sí existen iniciativas muy interesantes de integración. América Central, por ejemplo, ya es un hecho la integración energética bastante interesante. Y nosotros creo de que estamos también en ese camino. Actualmente con el apoyo de cooperación del BID se está trabajando entre 5 países, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, justamente para crear esas condiciones de procedimientos unificados o para poder, digamos, crear las condiciones de comercialización Todo de esto energía podría eléctrica. acelerarse en septiembre, cuando se haga la reunión acá. Eso sí se va a tratar eso, se va a ir tratando, digamos, definiendo cuál es el camino a seguir para llegar a eso. Ajá. Pero ese es el camino definitivamente. Definitivamente. Es muy importante. Bueno, y para dentro de 5, 10 años, ¿qué fuente de energía tenemos que considerar, ingeniero? Bueno, en realidad nosotros dentro del plan maestro de la ANDE tenemos 5 alternativas, ¿verdad? Por un lado, lo que yo le llamo lo que depende solamente de Paraguay, que son soberanas, digamos, y por otro lado, también considerando que si de repente se pueda construir centrales binacionales como Itatita, Cora, Corpus con Argentina, son escenarios diferentes. Entonces, tenemos 5 escenarios, pero definitivamente lo que nosotros estamos apostando en Paraguay es la fuente de generación solar, por sobre todas las cosas, con banco de batería, las pequeñas centrales hidroeléctricas
y también Pero existe ya se una tienen tecnología. estudios hechos Ya se tienen sobre, estudios, sí. por ejemplo, sobre las pequeñas centrales hidroeléctricas. Sí, tenemos identificados. ¿Cuántas más o menos estimanse que podrían construir? Bueno, son aproximadamente 20 lugares. 20 lugares. Identificados ya como para poder, que tienen condiciones para poder, digamos, construir pequeñas centrales hidroeléctricas. Y Que aproximadamente sirva para una llegaría. ciudad determinada. Asimismo, estaría aproximadamente unos 800 megavatios aproximadamente de capacidad de generación hidroeléctrica. 20 lugares. En 20 lugares. 20 lugares. Así es. Es decir, 20 represas se pueden hacer. Se puede hacer, 20 represas. Ajá. Llegaría aproximadamente. ¿Y de qué depende que se hagan? Bueno, recientemente se modificó la ley 3009 del año 2016, que lastimosamente nunca se pudo concretar ningún proyecto porque realmente presentaba alguna dificultad de su aplicación, ¿verdad? Entonces recientemente eso se modificó y en este momento está en proceso de reglamentación para poder empezar las licitaciones correspondientes a los efectos de que el sector privado pueda construir esas centrales hidroeléctricas. Ajá. Nosotros estamos apostando que el sector privado construya eso. Las 20. Las 20. Y lógicamente también apostar mucho a la generación solar, donde justamente esa ley 6977 también está en proceso de modificación, donde trabajamos bastante bien con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria y Comercio, la ANDE, nos ayudó también el Banco Mundial, donde contrató a un especialista uruguayo que fue gerente general de UTE, que nos ayudó para poder modificar, digamos, esta ley para que sea aplicable y que los inversionistas que llegan a Paraguay con fines de generación de energía eléctrica tengan el retorno de su inversión. Por ejemplo, uno de los puntos que se plantea modificar es que el tiempo de contrato pase de 15 hasta 30 años con la ANDE. Entonces va a tener más tiempo para poder recuperar su inversión y también la tarifa resultante de la licitación va a ser más competitiva, porque al final, cuando el tiempo es muy corto, también la tarifa resultante de la licitación puede ser un poquito caro. ¿De qué depende la instalación de más industrias en Paraguay? Porque se habla siempre de Paraguay se va a convertir en un hub Sí. de esto para toda la región, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso necesita infraestructura, para eso necesita energía, para eso necesita vías de comunicación, etcétera, 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 y necesitas mercado. Pero en cuanto a la parte eléctrica, que le corresponde a usted, ¿de qué depende? Bueno, de hecho... ¿Por qué no viene por qué Uruguay, que es más pequeño que nosotros, Sí. tiene las mejores inversiones en América del Sur, ¿verdad? Por encima de Chile y Argentina incluso? ¿Qué nos impide a nosotros llegar a eso? No, yo creo de que el punto de vista de energía eléctrica, nosotros estamos en condiciones de recibir inversionistas que utilice nuestra energía para generar mano de obra. Y yo siempre digo que nosotros demostramos con hechos. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos un crecimiento de consumo de energía eléctrica de 18%, único en el mundo a nivel global, donde en un año se tuvo un aumento de 18% de consumo de energía eléctrica. ¿Pero por qué? Eso tiene realmente, para mí, dos significados importantes. Por un lado, porque el Paraguay está apostando de la utilización de su energía a nivel local, por un lado. Y por otro lado, que la infraestructura eléctrica estaba en condiciones para soportar esa nueva ¿No es por las demanda. criptominerías? Claro, el pero aumento. claro que sí, un factor importante. Pero porque el promedio de consumo de energía eléctrica en Paraguay, el crecimiento... ¿Cuánto ese crecimiento que usted destaca es de las criptominerías? Y está aproximadamente unos 10 a 12%. 10 a 12%. Así ¿Y el es. resto? El resto son crecimiento que nosotros le llamamos crecimiento vegetativo, es decir, por el aumento de Por el consumo en aumento del Paraguay. aumento del consumo, sí. Así mismo, pero es muy importante, la más alta de la región, ¿verdad? O sea que 6.5% es el consumo, digamos, de aumento de consumo por el aumento de consumo de todas las actividades. Eso es muy grande, es muy importante. Y con todo eso, Carlos, realmente el año pasado, el verano que pasó con relación al verano anterior hemos mejorado en promedio en un 45% la calidad de servicio, principalmente en la agilización de la reposición del servicio cuando haya problemas y también la frecuencia de los fuera de servicio. Y además
digamos... ¿Cómo hacen con los fuera de servicio? ¿Se elige una zona o no para el fuera de servicio? No, estoy diciendo cuando se corta. Cuando se corta. Cuando se corta la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué destaco eso, Carlos? Porque al final tenés un aumento de 18%. Y con todo eso se pudo mejorar la calidad de servicio, significa que la infraestructura eléctrica de Paraguay está en condiciones de recibir nueva demanda de consumo de energía eléctrica. La última pregunta, Sí. Porque ya me están avisando acá que ya estamos llegando. A las criptominerías por contrato, Sí, ¿cuánto tiempo la ANDE les puede cortar la energía? en 10 minutos. 10 minutos. En 10 minutos. Todo el sistema de medición está totalmente controlado a través de un centro de operación, ¿verdad? En el contrato está bien estipulado que cuando existe necesidad del sistema, la ANDE le avisa y tiene que desconectar hasta 90% de su demanda. Si no desconecta en 10 minutos, entonces automáticamente desde el centro de operación Se le se le desconecta. Ajá. Así mismo es. Eso por contrato ya. Por contrato, así mismo. Ajá. Y es muy interesante, Pero Carlos, eso, porque al ¿eso final, es solamente con las criptominerías o hay Solamente. también con otras industrias que hacen no lo solamente mismo? criptominería, solamente con esa actividad. Realmente es muy interesante, Carlos, porque es una ventana de oportunidad para la ANDE y para el país, porque al final Sí. genera también mano de obra. Así mismo. Para tener una idea, justamente el presidente de la República, Santiago Peña, visitó uno de los locales cuando se fue para inaugurar la subestación Valenzuela, y en ese local estaba 300 funcionarios trabajando, ¿verdad? 300 personas trabajando en ese local, algo muy importante, y esa empresa estaba mencionando que ya pagó más de 35 millones de dólares en impuestos en Paraguay, algo muy importante, ¿no es cierto? Es una ventana de oportunidad para Paraguay, para la ANDE, la tarifa está en dólares, es la actividad que ¿Vos te paga das la cuenta, tarifa más ingeniero? alta. ¿Te das cuenta, ingeniero, Sí. qué mal que estábamos, que tenemos que destacar lo que tiene que ser normal? Pues, ¿en qué sentido? Y no, y lo que estás destacando, si la empresa está trabajando sí. Y tiene que pagar sus impuestos, y paga sus impuestos, ¿verdad? No, Debería, no, ¿verdad? siempre- Y si esos ingresos, Sí. esos ingresos existen, porque anteriormente o no había mucho control, o había discrecionalidad, o había apadrinados, vaya a saber qué pasaba, pero qué notable que es que tengamos que destacar lo que debería ser normal en un No, negocio. yo destaco por el lado de que, porque mucha gente está totalmente en contra de la actividad de criptominería, entonces yo destaco que es una ventana de oportunidad para Paraguay. Por ese lado yo Sí. destacaba. Pero, ¿verdad? Sí. pero ya el gobierno Sí. por política decidió que hasta el 2027 nomás. Así mismo es. Ingeniero, muchísimas gracias por haber venido. Feliz Día de la Amistad, ingeniero. Felicidades, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias. Y gracias por estar siempre presente cuando te invitamos. Para nosotros es muy importante. Para mí realmente también es muy importante entrar en contacto con la gente a través de tu programa. Muchas gracias. El ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE. A la vuelta de la pausa, el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez. Ya regresamos. Increíbles ofertas por el aniversario en Bristol. Más una cuota de regalo en tu próxima compra. Televisor Win 43 pulgadas en cuotas de 129.000. Televisor Win 32 pulgadas en cuotas de 79.000. Xiaomi Redmi Note Pro en cuotas de 169.000. Somier convencional Paraná en cuotas de 79.000. Además participás de una Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Vení, comprá ya mismo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Broncogalén Jarabe, alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja naturale té. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bueno Bank vino a reescribir la forma en que vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones sino más beneficios.
atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana de manera presencial y digital. Pensamos distinto, porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Bien, ya estamos en comunicación vía Zoom con el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez. Ministro, buenas noches, ¿cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Un gusto compartir contigo, con la audiencia. Estoy aquí en el departamento de Misiones, donde llegué hoy para poder mañana desde muy temprano comenzar un trabajo con toda la comunidad educativa aquí en el departamento. Pensé yo que iba a ser transferido ahí a Misiones para jugar fútbol. Ustedes no saben, también le metimos un partidito. Claro. Exacto. Les cuento algo a todos los televidentes. Si no le conocen a Luis Fernando Ramírez, un gran y talentoso jugador de fútbol. Pero en serio, ¿verdad? Eso de taquitos, túneles y compañía gambeta. Ahora, muy nervioso cuando pierde el equipo, pero un talentoso jugador de fútbol. Así como todos los futbolistas, todos somos nerviosos cuando perdemos. Así que para los que no le conocen, un gran jugador de fútbol. Ministro, hablando de perder y ganar, ¿qué pasa con las pruebas de evaluación de docentes? Otra vez masivo a plazo como la vez anterior. 4 de 10. Y bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que nos pasa? Mira, Carlos, yo creo que en el fondo yo creo que es una buena noticia para el sistema. ¿Por qué? Porque quiere decir que los mejores maestros están entrando. Fíjate, un examen complejo, complicado, que saltamos a la comprensión. Todavía los institutos de formación docente y la educación del maestro sigue siendo almacenamiento de contenido. Y nosotros le estamos pidiendo comprensión. Pese a que hemos hecho una gran campaña para que todos entren en esa dinámica, esto nos muestra a las claras de que necesitamos un gran cambio en el Instituto de Formación Docente. Pero la buena noticia para el sistema es que están entrando los mejores. Y fíjate que un examen exigente, 70% tienen que hacer, es decir, tienen solo 3 posibilidades de error. Es un examen exigente, quiere decir que los que pasan la prueba son buenos maestros, están preparados y con ellos vamos a poder modificar pero el una sistema. cosa, claro, pero ministro, una cosa, el presidente de la República emprendió una política de presentar al país como un país de oportunidades para inversiones. Lastimosamente, las pruebas PISA nos demuestran que estamos casi en el subsuelo del aprendizaje y el conocimiento en Paraguay, de acuerdo a los resultados que tuvimos no hace mucho tiempo. Si encima tenemos docentes que no están bien formados, ¿cuánto tiempo nos va a llevar entonces? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar para que efectivamente tengamos capital humano y cuando salgamos a presentar a Paraguay ante el mundo, le digamos a los inversionistas, vayan a Paraguay, van a tener capital humano suficiente para que ustedes instalen las industrias que quieran en Paraguay, porque va a haber conocimiento. De 4 de 10 docentes para enseñar a los estudiantes paraguayos, parece que el proceso va a ser muy largo, ministro. Al contrario, Carlos, yo creo que, fíjate vos, en 2 años hemos establecido 2 concursos donde en el primero 18.000 maestros entraron por concurso y hoy de esos 18.000 ya hay efectivamente en el campo de trabajo más de 13.000. Ahora volvemos a tener un número importante de maestros que sí comprenden lo que leen, porque vos fíjate que hay una relación directa entre 3 niños que comprenden lo que leen, 3 maestros que comprenden lo que leen. Ahora estamos moviendo un poquitito esa aguja y vamos a tener más maestros dentro del sistema que pueden desarrollar la comprensión. Eso es lo importante, realmente eso es muy importante. Independientemente de todos los proyectos que estamos desarrollando, donde nosotros en el monitoreo que tenemos estamos viendo que hay una mejoría en la comprensión lectora y yo creo que vamos a tener una dinámica distinta en las próximas evaluaciones. Ahora, lo que vos señalás es estratégico. Y te voy a decir algo, Carlos.
Fíjate que nosotros venimos de 2, 3 meses atrás en donde sorteamos tiempos muy difíciles con los institutos de formación docente que dejaron que masivamente ingresen los profesores. Nosotros le dijimos, esperen un poco, ¿qué pasó acá? Y vimos que cuando tomamos pruebas más serias, en lugares donde habían entrado 100, solo entraron 5. ¿Por qué es importante eso, Carlos? Porque ya entran personas con las que podemos desarrollar algo. Si no, el que entra tiene un piso muy bajo, nos cuesta muchos años ponerle en órbita a ese maestro, ¿verdad? Entonces, fíjate vos, 2 cosas. Cuando yo llegué me dijeron, ministro, no se pueden hacer concursos. Ya vamos por el concurso 26. O sea, estamos haciendo concursos todo el tiempo, en 20 y tantos meses, ¿verdad? Entonces, esa es una garantía de que ahora, el sistema pero una cosa, ministro, para que la gente entienda. ¿Cuántas aulas existen en Paraguay? ¿Cuántos maestros enseñan en esas aulas? ¿Cuántos de esos maestros están capacitados para comprender lo que quieren transmitir y recibir de parte de los alumnos? Es decir, ¿cuántos son y en cuánto tiempo podemos tener un cambio completo en todas las unidades, en todas las clases del país? Muy buena pregunta, me encanta la pregunta y te digo, 77.000 aulas, 6.800 unidades escolares y de las cuales 3.200 tienen menos de 30 alumnos, entre 30, 20. Hoy se estaba manifestando una escuela por rubros y la verdad que tiene 2 alumnos en el 4º grado, 3 alumnos en el 3er grado, tiene más profesores que alumnos. O sea, hay que hacer un ordenamiento del sistema totalmente, más allá de la formación del maestro. Fíjate vos, Carlos, Finlandia, con quien hoy firmó el presidente un acuerdo muy importante, tiene la misma cantidad de alumnos que Paraguay y 2.000 escuelas. Y nosotros tenemos 6.800. 3.200 de ellas con menos de 20, 30 alumnos. Entonces, esa es la base para ordenar un sistema y dejar a los mejores maestros en las 4.000 y pocas escuelas que nosotros proponemos. Ahora, ¿y qué te impide, ministro? ¿Qué te impide que todo esto que estás explicando, qué te impide que esto que estás explicando cambie? Es decir, vas a tener que discutir probablemente, o vas a tener que tener alguien que discuta probablemente con la clase política, porque muchas de las escuelas fueron creaciones de dirigentes de partidos políticos o de movimientos políticos, sobre todo colorados, ¿verdad? Pero también hay escuelas hechas por líderes liberales en zonas del país, ¿verdad? Probablemente. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Si el reordenamiento es necesario, urgente, ¿qué te impide llevar adelante ese reordenamiento? Bueno, hoy estamos desarrollando una ley que es la que va a cambiar, pienso yo, esta historia, que es que los intendentes pueden su recurso del FONACIDE, que era para infraestructura, invertir ahora en transporte. Ya lo estamos haciendo en forma experimental en 8 municipios en Itapúa, 4 municipios en el este y algunos municipios en Central, donde ya se está practicando. Limpio es un ejemplo, y lo digo porque es un modelo muy importante. Tiene 6 buses que están recorriendo todo limpio y que están llevando a los chicos a la escuela. Esto soluciona muchos problemas, pero esta dinámica de potenciación es la dinámica más importante. Si vos me decís, ¿con qué te vas a ir contento? Si yo puedo instalar esto de decir, 4.500 escuelas son las que hoy necesitamos, no más que esas. Incluso podemos todavía ser más exigentes, pero dejemos 4.500 de las 6.800. Eso nos va a permitir calidad en infraestructura, eso nos va a permitir la calidad de los maestros, eso nos va a permitir la calidad de los programas, eso nos va a permitir la calidad de los kits. O sea, todo. Y ahorro en plata. Brutal, Carlos, brutal. Imagínate, nosotros entregamos este año, hablando de ahorro, 50% más de kit y ahorramos 9.000 millones de guaraníes. O sea, todavía podemos seguir haciendo ahorros mucho más importantes, mucho más sustanciales, que van a permitir que el recurso que tenemos se expanda y vaya en una mejor utilización. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta muy poco. La aprobación de esta ley nos va a ser un paso trascendental, y estos son los cambios que nosotros queremos. ¿Y ya presentaron el proyecto al Congreso? El Congreso tiene media sanción. En la semana pasada entró a senadores
y por un tema de agenda y de tiempo no se pudo concretar, entra esta semana y yo tengo ilusión de que esta semana aprueben los senadores, ¿verdad? Y eso una vez que está listo, se produce un gran cambio en la estructura de la educación paraguaya, ¿verdad? Donde vamos a optimizar los recursos, en donde vamos a optimizar los maestros, en donde vamos a tener posibilidad de tener a los mejores maestros en aula. Y con todo eso, en algún momento vamos a mostrarles también la mejoría que ya hay hoy con el programa Ñeri, cómo mejoró la calidad comprensiva de los alumnos, ¿verdad? Entonces yo creo que se están dando buenos pasos, pero hay que decir una cosa, este examen del maestro lo que nos llama la atención es decir, ¿qué está pasando con los institutos de formación docente? Tenemos que mejorar ahí. Ahí tenemos 40 privados, de los cuales solo 26 licenciados. Y nosotros, públicos, que dependen del MEC. Y nosotros le estamos diciendo, o se ayornan y pasan la prueba y se ponen en condiciones, o vean qué vamos a hacer con esos institutos. 26 nomás están licenciados. Sí, porque no te sirven. Claro, no te sirven si no están impartiendo buena enseñanza. Y el resto, Carlos, ¿qué pasa con los privados? 49 privados que no sabemos qué pasa ahí. Entonces, todos tienen que entender que esa es una de las claves, que tenemos que mejorar la formación y la capacitación que están dando los institutos de formación docente. Ahí nosotros seguimos enseñando al maestro con tiza. Es una metáfora para decir que el maestro sigue aprendiendo almacenamiento en la memoria de contenido y tenemos que saltar a la comprensión. Entonces, si ese cambio, si ese ayornamiento no hace, y te voy a contar qué medida tomamos. Nosotros tenemos una superpoblación de maestros en lo que antes era la primaria, hasta el 6º grado. Del año que viene, pero la avisamos un año y medio antes, el año que viene no vamos a habilitar más maestros hasta la primaria, pero tenemos déficit en el tercer ciclo y en la media. Por ejemplo, nos faltan maestros de matemáticas. ¿Y qué le dijimos a los institutos de formación docente? Preparen cursos para matemáticas y van a recibir un montón de maestros para formarlos y prepararlos en la didáctica de las matemáticas. Prepárenlos para enseñar en el tercer ciclo, prepárenlos para enseñar en la media, donde sí tenemos déficit de maestros. Entonces le estamos ordenando al sistema de formación docente también, que estaba muy desordenado, en donde hoy estamos teniendo un RUE para la formación docente, donde estamos teniendo una trazabilidad. Hay institutos que nosotros no sabemos qué hacen, de dónde vienen y cómo funcionan. Ministro, y hablando de los institutos, ¿qué pasó con aquellos institutos que vendieron las pruebas pasadas a los alumnos, a sus propios alumnos, para que ingresen de una? Eso, ¿qué pasó con esos institutos y con los directores de esos institutos? Porque te vas a encontrar con cuestiones políticas de por medio ahí. Con la gran mayoría, Carlos, volvimos a tomar la prueba. Y te cuento la anécdota. En institutos donde en la primera pasaron 100, cuando nosotros tomamos la prueba pasaron 5. Fíjate, 1. 2, ganamos 6 recursos de amparo de casi 19 institutos privados que nos pusieron contra la pared, digamos, entre comillas, en el juzgado, y rendimos cuenta al juez y le dijimos, señor, mire lo que está pasando. Claro. Y los 6 recursos de amparo ganamos, y son hoy institutos que tienen que entrar al examen del MEC. Pero una cosa, ministro, pero ministro, ¿cómo institutos que estafan a la gente pueden permanecer? Algo, algo tiene que sugerir el Ministerio de Educación al respecto. Fíjate, Carlos, ahora, justamente con el examen que nosotros le vamos a poner, ellos tienen la obligación hoy de tomar el examen, o si no, esos alumnos no van a existir, no van a figurar en el RUE, no van a ser inscritos. Algunos todavía no han querido acceder al examen. Lo siento, no van a poder registrar a sus alumnos, Carlos. O sea, nosotros estamos poniendo fuerza, énfasis en la formación del maestro, en el ingreso del docente ya a la carrera. Mira qué lindo sería. Qué lindo sería que deje eso como legado. Sería fantástico. Que se cambie la forma en que se preparan y se forman los maestros en Paraguay. Sería todo un tema tuyo, ministro. Yo creo que sí, Carlos, estamos detrás de eso. Es más, ahora comenzamos la
capacitación y la formación de 6 institutos en que vamos a especializar en matemáticas, lenguas, en primera infancia, desarrollo de pensamiento, desarrollo emocional, 6 que los vamos a dotar con la mejor tecnología, que vamos a hacer una transformación estructural y los elegimos por su capacidad, por sus posibilidades, porque tienen la mayor cantidad de magíster, y vamos a instalar la necesidad de que los maestros recurran a esos institutos de formación docente, ¿verdad? Entonces, ese yo pienso que va a ser, como decimos nosotros, un legado estructural que va a posibilitar el progreso y el futuro de la educación paraguaya, ¿verdad? Y estamos trabajando intensamente para lograrlo. Si hacemos eso y el plan de potenciación, yo creo que he cumplido una linda etapa al frente de la educación Pero paraguaya. sería espectacular que dejes como legado el desarrollo de los valores, de valores. El ministro de Educación mostrando que qué clase de profesor puede ser un profesor que tiene todas las respuestas para acceder a enseñar, por ejemplo. ¿Qué clase de valores puede transmitir a alguien? ¿Y qué clase de valores puede transmitir un instituto que usa al instituto para pasar las pruebas a sus alumnos? No, es increíble. Si podés hacer que los valores se desarrollen, sería espectacular, ministro. Y esa es una gran educación, Carlos, para toda la sociedad. Imagínate que hubo incluso gremios que al día siguiente se manifestaron a favor del fraude. Es absolutamente impensado lo que pasa en este país. Así mismo. O sea, estamos nosotros creando una conciencia nueva. Una conciencia de decir, esperen un poco, vamos a poner una base mínima de respeto y de orden en la educación, porque después, a la hora de la crítica, todos estamos para criticar, pero a la hora de descubrir aquellos aspectos que nos hacen fracasar, ahí nadie quiere poner la vara que tiene que poner. Y nosotros vinimos para hacer eso, Carlos, y lo vamos a hacer, estamos convencidos, nos cuesta, no es fácil, nos cuesta mucho, pero también ahí quiero decir que hay hoy mucha gente que ya entendió. A mí me dejó muy feliz esta semana. Tuve la visita de 3 intendentes, Carlos, que vinieron a pedirme, ministro, por favor, haga concurso. Eso es inédito, eso es increíble, eso es fantástico, porque siempre le damos duro a la clase política, que ellos quieren nomás. No, hoy ya entendieron que los que tienen que estar en el sistema educativo son personas que tienen que ganar concursos. Y lo segundo, me reuní con 8 intendentes de un departamento y me dijeron, ministro, acabamos de invertir en escuelas que no tienen alumnos. ¿Y cuánto invirtieron? Y sumamos, ¿sabes cuánto se invirtió en ese departamento? $1 millón. Ajá. En escuelitas que hoy no tienen alumnos. Entonces dijimos, vamos a hacer un proyecto. Imagínense, intendentes, construir, invertir $8 millones en un solo lugar. Vamos a tener la mejor escuela. Vamos a tener una escuela top. Pero durante 2 años vamos a invertir $1 millón. Vamos a tener la mejor escuela y vamos a poner transporte para llevarlo. Y ese es el sueño que hemos desarrollado. Están convencidos, la clase política entiende que este es el camino, que el otro sistema ya no da más, no se puede más seguir, que hemos tocado un piso del cual solamente tenemos que despegar. Y yo me siento realmente muy acompañado. Mañana voy a tener una reunión aquí en el departamento de Misiones con todos los intendentes, con todos los gobernadores, porque eso es lo que hacemos, venimos, hablamos, le contamos, le compartimos el sueño y estamos recibiendo mucha adhesión, muchísima adhesión. Así que ¿Quién habilita los institutos de formación docente? Nosotros, el MEC. El MEC. Y bueno, ¿y qué medidas tomaste o vas a tomar con esas que pasaron los exámenes? No pueden existir ese tipo de institutos de formación docente, ministro. Primera medida que tomamos, Carlos, es que desde el año que viene, y le hemos avisado a todos un año antes, ya no se habilitan más cursos para maestros de primaria. Primera medida. No pueden ofrecer más. Tienen que ofrecer solamente cursos para maestros de tercer ciclo y media. Y eso nos tienen que presentar a nosotros y nosotros le tenemos que habilitar, ¿verdad? O sea, vamos a ordenar un poquito la casa, ¿verdad? Y a partir de ahí vamos a ver cuáles son las que están en condiciones, cuáles son las que no están en condiciones, y todas tienen que pasar por un licenciamiento de la ANEAES. Es decir, la ANEAES lo que nos dice es, tiene condiciones de funcionar estructuralmente. Es decir, tienen un lugar, tienen equipamiento, tienen los profesores, que es lo básico. Y después vamos a ir creciendo en otras exigencias. Eso lo vamos a hacer, y las que no. Y esto también va a pasar con las universidades, Carlos. Las que no tengan
una evaluación, porque la ley dice, no soy yo, es la ley dice, hay que hacer cumplir la ley. La ley dice que para que yo MEC le inscriba y su título esté inscrito en el MEC, tienen que ser habilitadas y licenciadas por la ANEADES y por el CONES. Y en este caso, los institutos de formación docente por el MEC y por la ANEADES. Entonces, vamos a cumplir la ley, vamos a hacer. Y aquellos que no lo hagan, sus títulos no van a ser refutados. Ajá. Y bueno, esperemos que sea así, ministro. Ojalá puedas dejar un legado de que podemos hacer las cosas bien en educación, de que podemos combatir la corrupción en educación y de que podemos enseñar valores también en la educación, porque necesitamos y mucho de valores en este país. Y ojalá que pueda dejar eso como legado, ministro. Eso es fundamental, Carlos. Eso vinimos a hacer. Nosotros, vos sabés muy bien, yo estoy en esta idea educativa y entré al escenario público solamente porque creo que hay que colaborar, que hay que mover la aguja y que la educación es la clave para ese desarrollo. Eso que dijiste al comienzo, yo creo profundamente. El país va a recibir muchísima inversión, el país va a recibir mucho progreso, pero si no tenemos el capital humano preparado, ese progreso finalmente no le va a hacer crecer al Paraguay. Yo estoy comprometido con los paraguayos, con las paraguayas que quieren ese desarrollo. Y esa es mi obsesión, dejar y hacer todo lo que tengamos que hacer. Así eso lo instale yo y a lo mejor ni siquiera lo tengo que ver yo. No tengo esa necesidad de ver yo, pero sí de instalar estos temas que son trascendentales para que quede una huella y a partir de ahí se siga esa huella. Perfecto. Ministro, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por la predisposición siempre de estar con nosotros, aunque estés en el interior. Me contaron que jugaste al fútbol hoy, ¿sí? ¿Verdad? Sí, jugamos un partidazo acá. Y todavía no te cambiaste, ¿verdad? ¿Cómo? Todavía no te cambiaste. El partido apenas terminó y ya tuviste que estar ahí. Sí, acá estoy, apenas me pude poner este abrigo. Sí, ¿y qué tenés debajo, ministro? Tengo mi remera favorita, Carlos. A ver, ¿cuál es tu remera favorita? Ah, muy bien. Esta es mi remera con la que jugué, Carlos. Ah, muy bien. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Acá, esto para no crear, para no herir. No, acá ya me dijeron los cerristas de producción, ya dijeron, con razón que tenés frío. Gracias, ministro. Bueno, me puse algo para temperar. Está bien. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por la buena onda. Un gusto, Carlos. Un placer. Muchas gracias. Luis Fernando Ramírez, ministro de Educación. A la vuelta de la pausa, el ingeniero Enrique Duarte, presidente de la UIP. Ya volvemos. Muy bien, entramos en el último bloque y ya estamos en compañía del ingeniero Enrique Duarte, presidente de la UIP. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Carlitos? Bien. Un saludo primero para vos. Felicidades por el Día de la Amistad, porque realmente sos un buen amigo, siempre Gracias. protagonista, la verdad. Y a toda tu teleaudiencia, querido Carlos. Gracias, ingeniero. No, y a vos también te tengo que agradecer públicamente y contarle a la audiencia. Hoy cumple 42 años de esclavitud el ingeniero, perdón. 42 años de matrimonio. Era un chiste, ¿verdad? Felicidades. Él está entrando por Zoom por ese motivo, porque tiene que estar en la casa celebrando, lógicamente, pero consiguió el permiso de la señora para que esté con nosotros 30 minutos. Así que felicidades a la señora y también la disculpa del caso, ingeniero. Lo cual no es fácil, ¿verdad? Conseguir el permiso. Está bien, pero conseguiste que es lo importante. Bien, te convocamos por lo siguiente. Estaba hablando con algunos empresarios, amigos, y me comentaban que Paraguay podría convertirse también en la Uruguay de América del Sur si mejorara ciertos aspectos en cuanto a la captación de inversiones del extranjero. Porque Uruguay tiene muchas inversiones, no tiene la cantidad de inversiones que tiene Chile, Chile es el país que más inversiones tiene en América del Sur, pero la calidad de las inversiones de Uruguay es superior a la de Chile en cuanto a la calidad. Entonces, también nosotros podríamos ser, pero me contaban que Paraguay tiene algunas cuestiones que mejorar y como presidente de la UIP, ¿qué tiene que mejorar? ¿En qué tenemos que mejorar? ¿Qué necesitamos para captar
inversiones y buenas inversiones? Bueno, la verdad es que Paraguay puede ser un hub de inversión. Imagínate, tenemos algo que es realmente fantástico, ¿verdad? Que no se ha dado en los últimos años. Tenemos grado de inversión, tenemos una envidiable estabilidad macroeconómica, una ecuación fiscal que no quiero decir no existe en el mundo, que probablemente pocos países en el globo terráqueo tendrán. Tenemos una población joven, lo cual, aparte de ser una ventaja, un desafío, ¿verdad? Tenemos energía, hoy todavía. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué necesitan los inversionistas nacionales y extranjeros para que su retorno de lo que invierten sea rápido y sea duradero? Yo te voy a cambiar un poco la pregunta, Carlos. ¿Y qué necesitamos o qué es lo que falta, verdad? La inversión nacional es el denominador común de los últimos años. Si nosotros tomamos los beneficios de la ley 6090, vemos que mayoritariamente son empresas nacionales que siguen reinvirtiendo y sobre todo el industrial, la valentía del industrial de seguir invirtiendo en el país. Ahora bien, ¿qué necesitamos para aprovechar? A ver, ¿qué necesitamos? Voy a hablar un lenguaje coloquial para subirnos a ese tren del desarrollo. Particularmente creemos que tenemos que trabajar sobre productividad laboral, ¿verdad? Paraguay, independientemente que hay sectores de muy alta productividad laboral, si miramos el conjunto estamos por debajo del promedio latinoamericano. ¿Y qué nos falta? ¿Por qué tenemos baja productividad laboral? Y yo particularmente creemos que se ha trabajado poco en lo que es la formación, desde la formación primaria. Hoy nuestra juventud, digamos, le falta algunos criterios como la responsabilidad, por ejemplo. Entonces, eso es trabajar sus habilidades blandas. Paraguay ha abandonado, digamos, ese trabajo de formación sobre lo que son las habilidades blandas. Las habilidades blandas que en el tiempo se convierten, ¿verdad?, en niveles de responsabilidad y niveles de productividad laboral. Entonces, la educación es uno de los motivos fundamentales. Por otro lado, Carlos, nosotros entendemos y vamos a definir en una palabra, ¿verdad? ¿Qué más falta? Y falta trabajar en institucionalidad. Tenemos que seguir trabajando en lo que es la desburocratización. Es cierto que hay sectores del gobierno, como el Ministerio de Industria, la DENIT, que están trabajando en desburocratizar, pero hay otros que todavía están atrasados en eso. Tenemos que seguir trabajando en formalizar a nuestra gente, a nuestras empresas. La gente habla de mi pyme, yo quiero hablar de pymes porque realmente dentro de la micro están los emprendedores. Tenemos muchas pymes informales. Tenemos que seguir trabajando en la lucha contra la corrupción. La corrupción es algo que realmente corroe el sistema económico. Y por último, no hablo del contrabando porque la corrupción ya la voy a dejar englobado dentro del contrabando dentro de la corrupción. Y por último, la seguridad jurídica. Pueden haber otros aspectos más importantes, Carlos. Pues yo creo que estos son fundamentales. Y si miramos tangencialmente, un aspecto que necesitamos es mejorar nuestra infraestructura, ¿verdad? La producción necesita salir, necesita energía confiable, necesita vías de comunicación por donde poder quitar o llevar esa producción. Entonces, pero básicamente yo creo que el problema pasa por la educación y pasa por la institucionalidad. Y en un segundo plano de seguir trabajando aún más en lo que es la inversión y sobre todo la inversión en infraestructura. Ahora, estábamos hablando con el ministro de Educación en el bloque anterior, con Luis Fernando Ramírez, justamente acerca de ese tema, ¿verdad? Es decir, si queremos ser un hub regional, si queremos ser potencia económica, tenemos que drásticamente cambiar la calidad de la educación. No podemos tener tantos aplazos, tantos niños aplazados en comprensión, en matemáticas,
en habilidades blandas, como decís, por ejemplo, no puede ser, ya tenemos que superar eso, pero la corrupción nos corroe. Si hay institutos de formación docente que están vendiendo los temas de examen para que sus alumnos puedan convertirse en docentes. Entonces, no enseñamos valores desde el inicio y es difícil transformar eso. Por ejemplo, ¿qué suponen ustedes que se debería hacer institucionalmente? Bueno, voy a agregar algo a lo que acaba de decir. Existe una capacidad docente bastante limitada, utilizar un lenguaje coloquial, ¿verdad? Real. Y si nosotros vemos, creo que ayer o hoy veíamos que inclusive el gran nivel, digamos, de aplazo Sí. en los propios exámenes de todo lo que es la estructura docente. Este es un tema que tenemos que encararlo con mucha seriedad. Tenemos que trabajar. Yo absolutamente no cuestiono programas de alimentación que son fundamentales, ¿verdad? Pero tenemos que jerarquizar la educación. Y yo creo que eso es parte de un trabajo público-privado, Carlos. Yo Por creo ejemplo, que Enrique, ¿cuánto le cuesta a la economía de Paraguay que no vengan inversiones porque la mano de obra paraguaya no es suficientemente calificada? Y le cuesta mucho, le cuesta mucho. Nosotros estamos haciendo un estudio en este momento a través del Centro de Estudio Económico en las UIP, tratando de cuantificar eso que no es fácil cuantificar, pero buscando un algoritmo que nos permita. Pero más que eso, Carlos, la situación en que vivimos, el momento en que vive la economía global, el momento que vivíamos en Paraguay, hay un tren que está pasando y Sí. nosotros no nos estamos subiendo a ese tren. Y yo no sé si las oportunidades se habrán de presentar en el futuro. Y eso es lo que tratamos de explicar, tratamos de concienciar, que tiene que ser un proceso de concienciación a nivel de toda la sociedad civil, la política, la religiosa y todas. Tenemos una situación espectacular, una coyuntura espectacular. Y yo no sé si las generaciones futuras no habrán de realmente cuestionarnos si por qué nosotros no nos hemos subido a este tren y las condiciones que hoy realmente la región representa como un sector útil para la economía global. Ujú. Ahora, Enrique, y la UIP, el sector empresarial privado, ¿qué puede hacer para no dejar pasar totalmente el tren? ¿Qué podemos Bueno, hacer todos juntos? Te hablo a vos como empresario, como presidente de la UIP, y por eso te pregunto de esta manera. En particular, ¿ustedes qué pueden hacer? Y en general, los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? a ver, yo te quiero comentar algo, Carlos. En los estatutos de formación, digamos que hoy tienen 89 años, el año que viene cumplimos 90 años en la UIP, está bien claro que la formación académica y la formación profesional son parte de la estructura gremial. ¿Qué hacemos? Tenemos una estructura que parte de la estructura propia que hoy la convertimos, que hace un tiempo la convertimos en una fundación, que es la Fundación CEPROCAL, Centro de Productividad y Calidad del Paraguay, ¿verdad? Donde el año pasado pasaron 14.000 personas, un poco más de 14.000, Ujú. ¿verdad? Donde tenemos radicado un instituto técnico superior, donde trabajamos dentro de las empresas y en nuestras propias instalaciones para formar a la gente. Tenemos una universidad, la Universidad Paraguaya Alemana, que si bien la infraestructura es producto del sacrificio de la industria paraguaya y propiedad de la UIP, la enseñanza la compartimos con una de las organizaciones más serias en materia de enseñanza superior a nivel global, que es la SRH de Heidelberg. O sea, nosotros ponemos nuestro grano de arena, tenemos trabajos con agencias multilaterales, eh, la, la Unión Europea, el BID, el Banco Mundial, el programa TIFAS de los Estados Unidos, la CAF, en donde estamos, programas como el Alinvest Verde, que nosotros trabajamos en acelerar a las empresas a que puedan ingresar cada vez más en lo que es el circuito formal, en trabajar sobre la circularidad de la economía, en trabajar sobre lo que es la sostenibilidad ambiental. O sea, yo te voy a decir una cosa, nosotros somos un grano de arena en el desierto, pero creemos que este grano de arena, este pedacito de arena, se puede multiplicar y no dejamos que los esfuerzos desvanezcan. Trabajamos realmente
por seguir promoviendo esta cultura empresarial, ¿verdad? Nosotros tenemos que erradicar la informalidad. Ayer nomás, querido Carlos, otra vez una noticia que realmente nos golpea mucho. Un fiscal de la zona de Catuete, otra vez ordenando, fuera de lo que marca el régimen legal del Paraguay, que se entreguen vehículos y mercaderías incautadas como contrabando. O sea, eso te da la sensación, ¿verdad?, de cómo la impunidad rige, cómo realmente el desorden rige. Ahora nosotros no nos vamos a desmayar, no vamos a ceder espacio, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir tratando de inculcar esa cultura, te voy a decir, la formalidad, la circularidad, la economía, la sostenibilidad, del empleo femenino, del no al trabajo infantil. O sea que son aspectos claves sobre los cuales tenemos mucho tiempo, muchos dirigentes gremiales y muchos familiares de los dirigentes gremiales involucrados, Carlos. Ajá. Ahora, ¿y qué volvió a entregar el fiscal ingeniero? No, al final no se entregó. No Al se final entregó, no se pero ¿y qué pasó? Y bueno, pero imagínate, vos, es un fiscal emitiendo una orden realmente sin una sustentación jurídica pidiendo que se devuelva. O sea, tenemos que terminar eso. O sea, hoy a cada descubierta protegen lo ilícito, querido Carlos. Ujú. O sea, eso ya no puede ser. Hoy en el tiempo en que vivimos con toda la adicción, cómo propagan las redes sociales y la propia media, ¿verdad? Toda la información. Yo no sé en qué país creen que vive esta gente, Carlos. Te voy a dar un ejemplo. Hace menos de un mes, una industria muy importante que producía piscinas de fibra de vidrio cerró. ¿Sabes por qué? Eh, Imagínate, una piscina no es una cosa de un metro cúbico. no, claro. Cerró porque están cansados del contrabando que ingresa de Brasil de piscinas, Carlos. O sea, no sé si me entiendo. O Sí, sea, sí, 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 ¿cómo se entiende. puedo entender de que 20 kilos de pollo entren de contrabando, pero una piscina, Carlos? Yo no sé dónde estamos viviendo. Ahora, ¿y qué impidió que este fiscal volviera a entregar todo? Porque creo que incluso emitió una resolución para que se vuelva a entregar la mercadería, ¿verdad? Bueno, yo realmente no tengo los detalles, pero sé que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios no iba a entregar a la Fiscalía ni Ajá, la mercadería ni el medio técnico, que es el medio de transporte. ajá. Pero qué increíble. ¿Y el camión se quedó detenido, ingeniero? El vehículo está detenido, sí, señor. El vehículo está detenido y el fiscal quería volver a entregar las mercaderías. Bueno, Carlos, que no es el primer caso. no es el primer caso y es con lo que tenemos que lidiar todos los días, me imagino. Esa es la verdad, no es el primer caso y bueno, pero de a poco no tenemos que desmayar, tenemos que seguir en el apostolado, tenemos que seguir predicando y de esa forma buscar el cambio del país. Pero este cambio así, por lo menos nosotros sin ser maleducados, tratando de hacer que la gente entienda realmente que nada está colaborando con el desarrollo con este tipo de actitudes y sobre todo con la generación de empleo Sí, y aún más totalmente. con la reducción de la brecha social, ¿verdad? Totalmente. Ahora, cuando viene un grupo empresarial y se asocia con un grupo paraguayo, comienza siempre todo un proceso burocrático. Si hay licitaciones de por medio, tardan en salir las licitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso te preguntaba al comienzo, ¿hay algún número que ustedes tengan en la UIP para saber cuánto le cuesta todo ese, por llamarlo así, burocracia, todo ese sistema de burocracia que impide que las cosas se aceleren para tranquilidad de todos y para que el país sea beneficiado? La burocracia y la falta de toma de decisiones son factores que afectan sin ninguna duda a la economía. Es difícil, Carlos, de cuantificar en moneda, pero es fácil de dar a entender de que solamente es el empleo en que está perdiendo. Nosotros tenemos muchos ejemplos y están en el día a día de empresas que no es para radicarse, para lograr,
para conseguir algunas situaciones, ¿verdad? Tenga que pasar años. Hace poco teníamos el caso del Senave, yo no sé si te acordabas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eso juega en contra, pero gracias a Dios hay gente valiente, hay gente que denuncia, que inclusive arriesga su trabajo para denunciar. Y yo te digo, yo le levanto un monumento a esa gente. Muchas veces dicen, ¿por qué ustedes dicen y no tienen? Y sí, no nos satisface tener que estar denunciando. Pero yo creo que si nosotros no tomamos este tipo de actitudes, Carlos, quién sabe nuestros nietos, nuestros hijos, nos habrán de juzgar por no haber tenido Ahora, valentía de asumir posiciones. ahora, y siguen existiendo los pedidos de comisiones, entre comillas, para acelerar procesos, papeles, documentos, para la instalación o para hacer un negocio en Paraguay, ingeniero. Siguen. O sea, vamos a ponerle nombre y apellido. Sí, El pedido de coimas sigue. sigue el pedido de coima. Hay sectores que realmente han evolucionado y han cambiado, pero hay otros que no. Muchas veces, lo que yo más de una vez decía en tu programa, la decisión política de la alta dirección existe en materia de erradicar ese tipo de prácticas. Pero lastimosamente, digamos, a veces los que toman la decisión, los que tomamos, ¿verdad? No podemos involucrarnos en toda la cadena y a veces en los niveles, digamos, más bajos, este tipo de sesiones no permean y sin ninguna duda sigue lo que se llama la informalidad y sigue la corrupción. Ajá. ¿Y qué se hace en esos casos? Si uno quiere invertir, bueno, tiene que tener ya un sobrecosto de coimas preparado, ingeniero. Bueno, yo no sé qué se puede hacer, pero yo te voy a decir lo que nosotros hacemos de la UIP. Nosotros tenemos la UIP, una estructura que hemos creado ya hace un tiempo, que nosotros le llamamos y copiamos una palabra del inglés que es de soft landing, o sea, que es de un aterrizaje suave. Ujú. ¿Para qué? Para aquellos que quieran invertir, nosotros les recibimos, le llevamos de la mano y no te digo que le protegemos, tratamos de que la corrupción no llegue hasta estos niveles, hasta estos inversores. Ajá. ¿Y se consigue o es difícil? Sí, yo te digo que realmente tenemos resultados importantes, pero también tenemos que reconocer de que no todo el mundo, a veces la gente cree que tiene que venir a través de una embajada, a través de la estructura del Ujú. Estado, a radicar sus inversiones. Ahora, es un proceso de cambio, Carlos. Yo creo que cada centímetro que vayamos ganando día a día, mes a mes, año a año, es una victoria. Por eso es que digo que este es un trabajo de largo alcance y de largo aliento. Yo creo que el tema pasa por no desmayar y por no desviar el foco de hacia dónde tenemos que estar apuntando. Ujú. Y la industria paraguaya, ¿dónde está apuntando en esta coyuntura del mundo? ¿Dónde está apuntando y hacia dónde cree que tiene que apuntar? Nosotros estamos apuntando a seguir el proceso de desarrollo. Yo más de una vez en tu programa dije que no existe desarrollo sin industrialización, ¿verdad? Y tenemos un crecimiento promedio del 4% en los últimos años, que yo considero como un crecimiento acomodado. ¿Por qué acomodado? Porque las condiciones del país, las condiciones macroeconómicas, los niveles en el que son considerado el país, nos deberían dar mejores condiciones de crecimiento. Ahora, ¿por dónde pasa nuestro futuro? Yo creo que gran parte de nuestro futuro pasa por la bioenergía, por exportar cada vez menos commodity, o sea, producción primaria, y poder transformar esa producción primaria en productos elaborados. Haciendo eso, ¿qué logramos, Carlos? No exportar generación de empleo y riqueza a otros países. Lo que hacemos es generación de empleo en este país. El área forestal, ¿verdad? Es algo que tenemos que seguir apostando. ¿Por qué? Porque tenemos un gran potencial forestal. Tenemos un gran potencial en lo que son, como te dije al comienzo, la bioenergía, ¿verdad? Hoy el mundo se debate que los países que van a ser desarrollados son aquellos que van a tener energía en capacidades suficientes y la bioenergía hoy es una realidad y sustituye en demasía, digamos, a todo lo que son los combustibles fósiles. Bien, ingeniero,
muchísimas gracias por tu tiempo. Disculpa que tengamos el atrevimiento de molestarte en una fecha tan importante como tu 42 aniversario de casamiento. De nuevo, felicitaciones a la señora por los 42 años y gracias por estar allí, ingeniero. No, yo creo que es cierto, la familia es importante, siempre está en primer lugar, pero nosotros, Carlos, tenemos que dejar un legado. Nosotros tenemos que dejar por lo menos una ruta, tenemos que dejar un sendero para que aquellos que nos precedan, ¿verdad?, puedan tener una hoja de ruta. Y esto que hacemos, como yo siempre he dicho en tu programa, es parte de un apostolado y muchas veces tenemos que abandonar la comodidad del hogar, ¿verdad?, para trabajar por un país diferente. Así es. Un abrazo, ingeniero. Gracias por estar allí. Un abrazo, querido Carlos. Muchas gracias. El ingeniero Enrique Duarte, presidente de la UIP. Bien, hoy Félix Sosa, Luis Fernando Ramírez y Enrique Duarte. Todos coincidieron en algo. La educación es fundamental para el país. Mejorar la calidad educativa en Paraguay debe ser casi como una religión. Hasta el próximo miércoles.